Bueno, muy buenas noches para todos. Dios les bendiga, Dios les guarde, Dios les acompañe. Gracias por estar aquí, gracias por unirse a esta transmisión. Quiero presentarme. Mi nombre es Eduardo Plata, les hablo desde Colombia. Soy especialista en psicología clínica y salud mental y predicador católico carismático. Soy casado, tengo 3 hijos y agradezco al Señor por este momento de poder compartir con cada uno de ustedes y agradezco la invitación de la comunidad de oración de la Renovación Carismática Católica de San Juan de Dios de Bolivia. Gracias por esta invitación, gracias por esta oportunidad para servirle al Señor, para poder compartir algo de lo que el Señor nos ha prestado para su servicio. Bien, entonces entremos en materia. Hoy vamos a hablar, me han propuesto que el tema de hoy se llame La familia en medio de la pandemia. Por eso, ojalá muchas más personas puedan unirse y la tarea la tenemos y es compartir ahí el enlace a través de las redes sociales. Muy bien. Vamos entonces a analizar varios aspectos que me parece que son importantes y necesarios antes de adentrarnos en el tema. Lo primero es que, desafortunadamente, en la época que estamos viviendo, está ocurriendo algo que nuestro querido Papa Emérito Benedicto XVI nos anunció el momento en el que él inició su pontificado. Nuestro Papa Emérito Benedicto XVI decía que uno de los peligros más grandes de la humanidad en este tiempo se refiere al relativismo. ¿Y qué es el relativismo? Es lo que de alguna manera algunos comprenden o entienden como la normalización de todo cuanto sucede. Y dentro de ese relativismo, y dentro de esa normalización, entre comillas, de todo cuanto sucede, la familia ha empezado a ser atacada hace años. Desde sus estructuras básicas, desde sus bases. Estamos viviendo una realidad donde la familia está siendo atacada, donde detrás de muchas situaciones que etiquetan en nombre de los derechos tal vez, se están tomando decisiones para desfigurar, para confundir en todo lo relacionado con lo que es realmente la familia. Y detrás de todo esto, sabemos los que tenemos esa percepción cristiana que en el cielo hay gozo y alegría, que delante de la presencia de Dios hay gozo y alegría, pero que como nos relata el Apocalipsis, allí había un ángel cercano a Dios que se llamaba Luzbel y se rebeló. Y dice el Apocalipsis que arrastró con las 3/4 partes del cielo, que hubo allí una batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles batallaron y el enemigo de Dios y de los hombres, el maligno, arrastró con 3/4 partes del cielo. Y dice el Apocalipsis que desde entonces se ha dedicado a atacar a los hijos de la mujer, a los hijos de la iglesia, a los hijos de la Santísima Virgen María. Y en ese ataque, pues precisamente en estos tiempos estamos viendo cómo ataca a la familia. Y vamos a verlo desde varios contextos, desde lo que está pasando fuera de nosotros y desde lo que está pasando en la experiencia o en la vivencia de este tiempo que llamamos tiempo de pandemia. Entonces, ha empezado a atacar a la familia y en alguna de las últimas revelaciones que recibió esta mística de Fátima, Sor Lucía, una de las cosas que ella transmitió al obispo del momento es que había recibido la revelación de que el demonio, uno de sus últimos ataques, sería contra la familia. ¿Por qué razón el enemigo de Dios y de los hombres quiere atacar a las familias? ¿Por qué quiere atacar los matrimonios? Porque resulta que si destruye el matrimonio, destruye la siguiente generación, destruye nuestros hijos. Él sabe que si destruye el matrimonio está golpeando también a la iglesia. ¿Por qué razón? Porque una iglesia con matrimonios divididos no puede servir efectivamente a Dios. Porque él sabe que si destruye el matrimonio, destruye la natalidad, destruye las ciudades, destruye la cultura, destruye el tejido social. Y todo esto que estoy diciendo tiene como fundamento precisamente la familia. Y si destruye la familia, pues va a disminuir la natalidad. Y si no hay natalidad, no hay vocaciones. Y si no hay vocaciones,
no hay sacerdotes, y si no hay sacerdotes, no hay Eucaristía, y si no hay Eucaristía, no hay iglesia. Entonces démonos cuenta que sí es real, y debemos entenderlo también desde ese aspecto espiritual, que el enemigo de Dios y de los hombres ha querido desfigurar el verdadero significado, la esencia de lo que es la familia. Por otro lado, sabemos que el plan de Dios es el de bendecir las familias. Dios quiere bendecir a las familias. El querer de Dios es bendecirnos. El querer de Dios es que la bendición del Señor esté constantemente en nuestras familias. Y eso lo muestra el Señor desde el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento también. Desde el Antiguo Testamento, cuando bendijo a Abraham, cuando bendijo a Noé, cuando bendijo a Josué. Y en el Nuevo Testamento, cuando encontramos allí, en ese versículo del libro de los Hechos de los Apóstoles, que muchos conocemos y tal vez hasta hemos usado en nuestra oración, donde decimos, después de lo que ocurrió allí en el momento en el que el apóstol es liberado y el soldado lleva al apóstol a su casa y hay una conversión, y viene esa declaración de fe que todos conocemos y que es: mi casa y yo serviremos al Señor. Luego, el deseo de Dios es que tu familia y que mi familia sea bendecida, pero no podemos olvidar, no podemos descuidar, más que nunca, con pandemia o sin pandemia, que la familia está siendo atacada. ¿Y cómo está siendo atacada? Ojalá tomáramos nota de esto, porque esto es importante y podemos transmitirlo a otras personas. Primero se está tratando de cambiar la definición del matrimonio. A través de leyes en contra del matrimonio, a través de leyes en contra de la estructura de la familia, se quiere crear una confusión. Y desde los estamentos legales, y hasta en las escuelas, se está insistiendo y enseñando que, y esto lo digo con todo el respeto del caso, se está insistiendo en que el matrimonio no solamente es una unión entre dos personas del sexo opuesto. Se nos está queriendo quitar la idea del compromiso delante de Dios de por vida, sino que se está diciendo que es cualquier tipo de unión. Y las cosas han ido cambiando, y a cualquier situación o a cualquier unión se le ha querido colocar el título de matrimonio. Esto lo digo con todo el respeto del caso, pero es una gran realidad. Y es que es uno de los grandes ataques que está sufriendo la institución de la familia, afectando la definición del matrimonio. Y esto genera confusión en todos, en adultos, en jóvenes, en niños y demás. Segundo, sabemos que cuando el matrimonio es bendecido por Dios o recibe la bendición sacramental, tiene una tarea, y es la tarea de procrear. Y para que esa tarea o esa misión de procrear, de ser co-creadores con Dios, se dé, pues existe un don bajo la bendición de Dios, que es el don de la sexualidad, de la relación sexual. Y el modelo bíblico es sencillo, el modelo bíblico es uno con una y para siempre. Pero esta sociedad relativista se ha pansexualizado y entonces se ha querido dar el significado de lo que es un don de Dios, como es la sexualidad, a otro tipo de situaciones. ¿Cuáles? Y es triste y doloroso lo que voy a decir, y es hasta penoso, y es no como la Iglesia, no como la Sagrada Escritura nos enseña, y que nos enseña, repito, uno con una y para siempre, sino que se ha querido desfigurar con ideas tales como ¿cuáles? Uno con muchas, muchos con una, uno con uno o una con una, o muchos con muchas, o uno con una por un tiempo, o uno con una antes del sí. Pues hermanos, nosotros como creyentes debemos hablar de estos temas sin temor y con argumentos. La familia debe conocer estos temas. Y algo que nos enseña la experiencia de Dios es que la sexualidad es un regalo hermoso de Dios, y que Dios le dio al hombre, a la mujer, también la gracia de poder vivir esa experiencia, pero dentro de la relación del matrimonio como sacramento. Entonces démonos cuenta que van dos ataques: el significado de la palabra familia o matrimonio, lo que tiene que ver con ese regalo que es la sexualidad de Dios, que la sociedad se ha ido pansexualizando y se ha ido desfigurando ese significado. Y tercero, se quiere ver la experiencia del matrimonio, que es de donde surge la familia,
como un evento ocasional. Es decir, está perdiendo el valor que tenía. Ahora es visto como un contrato simplemente, un contrato legal o como algo con menor valor. Antes la gente anhelaba más la experiencia del matrimonio unida al sacramento. Ahora no es visto de esa manera porque las nuevas tendencias, tristes tendencias nuevas, quieren huir del compromiso y ahora no quiere verse como algo permanente. Creo que ustedes, al igual que yo, vivimos la experiencia, por ejemplo, de mis abuelos que tuvieron un matrimonio de más de 80 años. Hoy día, y tengo que decirlo como psicólogo clínico, pues son muchas las solicitudes que llegan buscando asesoría y ayuda por las crisis constantes que se viven. Y uno imagina que estas crisis aparecen cuando se ha vivido por lo menos unos 10, 15 años, pero no es así. Las crisis que están apareciendo incluso es cuando llevan un mes de casados, 2 meses. Y esto tiene que ver precisamente con esa idea que ha ido atacando la institución del matrimonio, que es la base de la familia, como algo ocasional. De acuerdo a una estadística reciente, y estos datos son importantes, en los Estados Unidos se producen cerca de 6.500 divorcios por día. Esto es más de 1.100.000 por año, imagínense. Y de las mujeres entre 30 y 40 años de edad se divorcian 6 de cada 10, por lo menos una vez. El 25% de los menores de 18 años carecen de padre o madre. Y se calcula que esto aumentará al 50% el próximo año. Se indica que de las parejas que se casen este año, más de la mitad terminarán el divorcio. Y más del 60% de los niños que nazcan pasarán parte de su vida en un hogar dividido. Conociendo esta realidad, que la he explicado de una manera muy corta, es importante que nos hagamos esta pregunta. ¿Cómo podemos resistir al espíritu destructor de la familia? ¿Cómo podemos resistir al espíritu que quiere golpear los matrimonios? ¿Qué debemos hacer? Y entonces voy a dar algunas recomendaciones que surgen de la palabra de Dios, para que cada uno de nosotros empecemos a practicarlas y empecemos a cuidar nuestro hogar. ¿Por qué razón? Y aquí me voy adentrando en el tema de la otra parte del título, y es la familia en medio de la pandemia. Esta pandemia que estamos viviendo nos ha llevado a situaciones para las que no estábamos preparados. Nos ha llevado a situaciones que están fuera de nuestro dominio y de nuestro control. Y esto ha hecho que, sin darnos cuenta, cada uno de nosotros se vea casi que en la obligación de reconocer lo que está pasando dentro de sí. Antes que pasara lo de la pandemia, independiente de los modelos que los gobiernos hayan usado, voy a hablar, por ejemplo, a título personal de lo que ha pasado en Colombia. Pues llevamos 3 meses y medio en confinamiento. Ya en estos días han empezado una etapa que se llama la etapa de desescalar el confinamiento, pero se pasa mucho más tiempo en casa. Más o menos al inicio fue 1 mes totalmente en casa. Y entonces eso nos llevó, y así creo que ha sido en muchos países, pero eso nos llevó a que, queriendo o no queriendo, empezáramos a descubrir cosas que estaban pasando dentro de nosotros. ¿Y qué empezó a pasar o está pasando dentro de nosotros? Empezó a pasar o está pasando dentro de nosotros que aparece ansiedad, preocupación, tristeza, miedo, angustia, y todos esos sentimientos se van convirtiendo en algo que se llama la indefensión. Y la indefensión es aquello que experimentamos, que al ver lo que está ocurriendo alrededor de nosotros, nos va dando una información que nos va lastimando. ¿Y cuál es esa información? Que no sabemos qué hacer, que no tenemos herramientas para de alguna manera enfrentar lo que está pasando, que no tenemos las posibilidades ni las fortalezas para solucionarlo porque no las tenemos, y entonces eso nos va causando una frustración. Si lo estamos viviendo solos, si no tenemos familia alrededor, eso se puede ir convirtiendo en rasgos depresivos. Pero si lo estamos viviendo en familia, eso se va convirtiendo en varios aspectos. Uno de esos aspectos
es una etapa de negación, donde alguno o todos en casa se niegan a aceptar esa realidad de tener que pasar más tiempo juntos, esa realidad de tener que solucionar los conflictos al interior de casa, porque tal vez antes había conflictos y se solucionaban evadiendo, y entonces alguno se iba de casa un tiempo y regresaba, ¿cierto? Y entonces ahora, de acuerdo a la situación, cuando vienen los conflictos, pues tenemos que solucionarlos dentro de casa, y esto puede ser más tensionante, y esto puede hacer más difícil la situación. Además, que si habían heridas anteriores al inicio de esta pandemia, pues en el roce constante que estamos teniendo, es posible que esas heridas se hagan más manifiestas, más latentes, que haya más sensibilidad frente a las heridas que no se sanaron o no se superaron. Y todo esto produce una reacción de negación. Nos negamos a aceptar que esto nos esté pasando. Entramos en un conflicto interior y esto se va convirtiendo como en una bola de nieve, donde si yo, por ejemplo, como padre de familia, estoy angustiado, estoy estresado, pues cuando me pregunten algo voy a responder con esa carga emocional de estrés. Y esa persona que me va a escuchar se va a sentir incomprendida y le va a generar otra tensión emocional y la transmite a sus hijos y así sucesivamente. Y se nos va volviendo un efecto bola de nieve, que nos va generando conflictos mayores. Y hace que incluso, tengo que decirlo, en Colombia, muchas parejas en este momento, muchas familias están pensando en que al final de esta situación cada quien toma su rumbo. Y si lo vemos desde nuestra experiencia de fe, pues resulta que tenemos que analizarlo con calma, porque puede ser que estemos tomando una decisión equivocada. ¿Y a qué me refiero? A que estamos decidiendo cosas trascendentales, cosas fundamentales, o estamos tomando decisiones fundamentales en medio del conflicto. Y nunca es sano tomar decisiones fundamentales en medio de un conflicto. Hay que darle oportunidad al conflicto incluso para que madure, para leerlo, para analizarlo y para ir encontrando incluso en el trasegar de ese proceso algunas herramientas o búsqueda de soluciones. Entonces, dentro de la pandemia, un primer elemento que ha sucedido en la familia es esa negación, esa resistencia que puede ir generando el que se despierten heridas no sanadas, el que sean latentes heridas no sanadas, el que esas heridas generen mayores conflictos y ese roce hace que las heridas estén ahondando y se puede llegar a una situación de división donde tal vez estamos conviviendo pero no vivimos en unidad. Segundo elemento que le ha ocurrido a la familia en este tiempo de pandemia. Yo lo he llamado la etapa del desorden, donde antes que empezáramos a ir a nuestros hogares a protegernos de esta situación, cada uno teníamos nuestro ritmo de vida, pero ese ritmo de vida se vio golpeado precisamente por esto. Es decir, los hábitos cambiaron, y cuando los hábitos cambiaron, resulta que al estar en casa nos puede haber costado organizar nuevamente esos hábitos. Y entonces se alteró el tiempo del descanso nocturno, se alteraron los horarios de la alimentación, se alteraron los horarios referentes a la educación de nuestros hijos, tuvimos que salvaguardar algunas cosas que son fundamentales. Si nuestros hijos tenían que estudiar en casa y nosotros trabajar en casa, pues eso hizo que se generara un desorden interior, donde al experimentarlo podían estar apareciendo conflictos. Conflictos donde básicamente hay dos emociones que han estado haciendo mucho daño, y es el estrés y es la ira. Pues nos molestamos porque sentimos que nos están tal vez invadiendo nuestro espacio. Pues tal vez el señor que trabajaba en su computador todo el día tiene que prestarle su computador a su hijo y esto afecta a su parte laboral. Y si no tiene los medios económicos para poder comprar otro computador, pues eso genera un estrés mayor. El estrés básicamente es una tensión de tipo nervioso que te enfrenta con una situación que no puedes transformar y la manera de procesarla es con angustia y con tensión emocional y tensión física. Es uno de los males del siglo. Entonces démonos cuenta que ese desorden generó un estrés. Y frente a eso voy a adelantarme un poco, hay una recomendación. Recordemos que Dios es un Dios de orden. Y es importante que revisemos esos aspectos y creemos
en el orden de las etapas que estemos viviendo dentro de esta pandemia, dependiendo del país donde nos encontremos, creemos nuevos hábitos frente a eso. Creemos nuevos espacios. Aprendamos a respetarnos los espacios de cada uno aunque estemos en casa. Porque, por ejemplo, yo en este momento me encuentro transmitiendo desde mi casa y aquí atrás está mi familia. Y ellos están allí respetando este momento, es decir, no están haciendo actividades que generen mucho ruido, etcétera, etcétera. Entonces, todo porque de alguna manera es necesario recordar lo que el Señor nos dice, que Dios es un Dios de orden. Ese es un segundo aspecto que se ha ido viviendo y que genera mucha tensión. Y esa tensión y ese estrés hace que nosotros nos desesperemos y en esa desesperación podemos estar cometiendo a veces imprudencias en el trato, imprudencias en la forma como nos escuchamos, imprudencias incluso descuidando la oración. Ya voy a ir a ese tema. Y nos vamos adentrando en un círculo vicioso que nos va causando mucho daño al interior de nuestro hogar. Y un tercer momento que experimenta o experimentará la familia es un proceso adaptativo. A ver, los seres humanos aprendemos y desaprendemos. Estamos llamados a aprender cosas que nos mejoren y que nos ayuden. Y estamos llamados a desaprender los malos hábitos. Pero frente a esta situación que no conocíamos bruscamente, ¿sí? hemos tenido que desarrollar nuevos hábitos. Y en esos nuevos hábitos aparece la forma como nos protegemos, la forma como nos cuidamos, los estilos de vida que tenemos, porque en muchos casos no hay actividades, o en muchos países o ciudades no hay actividades de esparcimiento, ¿cierto? Si salimos a la calle, tal vez podemos solamente ir al supermercado o ir al banco y nada más. No podemos ir a actividades de esparcimiento porque los teatros están cerrados, los sitios deportivos están cerrados, los sitios de los estadios están cerrados, etcétera, etcétera. Entonces, queridos hermanos, estamos en ese conflicto de crear nuevos hábitos, de crear nuevas maneras de vida frente a la situación. Y todo esto nos confunde y todo esto nos causa angustia y dolor, y es ahí donde como creyentes debemos reaccionar. No podemos dejarnos ahogar por la situación, no podemos dejarnos someter por la situación, no podemos permitir que esas emociones que están surgiendo producto de estas situaciones que he descrito vayan ahogando nuestro corazón. Y ante esto entonces viene la primera recomendación, y es: no descuidemos algo que está en la Biblia de esta manera, que se llama el cerco de la oración en nuestros hogares. Yo los invito a que busquemos en la Sagrada Escritura, en el libro de Job, en el capítulo 1, en el verso 1 al 5, para que sigamos la siguiente lectura. Voy a repetir. Libro de Job, capítulo 1, verso 1 al 5. Dice así: Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Qué nos está diciendo el texto? Fijémonos que Job gozaba de muchos privilegios, tenía muchas cosas, todo en su vida estaba aparentemente bien. Job, además, dice la Sagrada Escritura, era un hombre agradable ante los ojos de Dios. Pero Job tenía una práctica que nosotros a veces podemos descuidar y que es necesario, si no la hacemos, empezar a hacerla en estos tiempos. Job tenía un cerco de la protección de Dios sobre su hogar. Esto, más que un consejo simplista, más que un cliché, vemos cómo
Desde ahí nosotros podemos reconocer la necesidad, entender, descubrir, despertar en nosotros la necesidad de colocar un cerco de protección sobre nuestra familia. Porque en este momento queremos que nuestra familia esté protegida del virus y eso nos angustia. Pero para librarnos de esa angustia y seguirnos protegiendo, pero en paz, es necesario clamar al Señor como lo hacía Job para pedir ese cerco de protección sobre nuestra familia. Démonos cuenta que en la figura de Job aparece también un momento lamentable, doloroso. Ahí en el capítulo 1 también, en el verso 8 al 10, cuando Yahvé, en presencia de Dios, entra Satán y le dice a Yahvé, le pide permiso para tentar a Job. Y dice el texto de lo siguiente: ¿no te has fijado en mi servidor Job? No hay nadie como él en la tierra. Es un hombre bueno y honrado que teme a Dios y se aparta del mal. Y Satán respondió: ¿acaso Job teme a Dios sin interés? ¿No lo ha rodeado de un cerco de protección a él, a su familia y a todo cuanto tiene? ¿Has bendecido el trabajo de sus manos y sus rebaños hormiguean por el país? Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Miren ustedes esa bendición. Job colocaba un cerco de protección tan fuerte de la presencia del Señor que hasta el demonio, que Dios lo reprenda bien lejos, reconocía ese cerco. Queridos hermanos, a veces nos quedamos solo en el conflicto de aquello que ya les expliqué anteriormente, generando tensión en nuestra vida, ahogándonos en la preocupación, pero la Sagrada Escritura nos enseña hoy que en este tiempo de pandemia es importante recordar la práctica de Job. Y es necesario clamar al Señor con fuerza, clamar con fe y pedirle al Señor específicamente. Así suene muy simple, pero démonos cuenta que hasta el demonio reconoce y se aleja. Pedirle al Señor entonces que coloque un cerco de protección sobre nuestras familias. Yo te invito a que lo hagas ahora, a que le digas al Señor en fe: Señor, coloca un cerco de protección sobre mi familia. Y no podemos dejar de lado algo importante, y es que quien hace esta oración es el padre de familia, en este caso que es Job. Y aquí no quiero con esto minimizar la importancia de la oración de las señoras de la casa, porque en muchos casos la señora es la que ora. Pero aquí es particular y es un llamado de atención, una forma sencilla de exhortar a los hombres que son cabeza de hogar a que ellos tomen la decisión de acercarse a la oración y a levantar en nombre de Dios un cerco de protección sobre su familia, sobre su cónyuge, sobre sus hijos. Fijémonos que el rey David también entendía esta situación y la encontramos en Primera de Crónicas, en el capítulo 29, en el verso 18 al 19. Dice así: Dios de Abraham, de Isaac y de Israel nuestros padres. Así oraba. Conserva perpetuamente esta voluntad del corazón de tu pueblo y encamínalos de su corazón hacia ti. Da a mi hijo Salomón corazón perfecto, para que guarde tus mandamientos, tus testimonios y tus estatutos, y para que haga todas las cosas y te identifique la casa para la cual yo he hecho preparativos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hermanos, también nos está mostrando cómo en esa oración del rey David, él oraba por su familia, clamando esa protección, clamando ese cerco de protección sobre sus hijos, específicamente dice acá, sobre Salomón, para que tuviera un corazón perfecto, para que guardara los mandamientos. Muchas veces, hay que decirlo, la conversión de nuestros seres queridos no llega, no porque Dios no pueda hacerlo, no podemos dudarlo jamás, sino porque no hemos usado las herramientas que el Señor nos da de manera insistente. Job y David oraban insistentemente, clamando al Señor un cerco de protección sobre su familia, sobre cada uno de sus seres queridos, clamándole al Señor que tuvieran un corazón digno, que guardara los mandamientos del Señor, que guardase los estatutos, los mandatos del Señor. Hermanos, hoy cuando estamos viviendo esta situación difícil, es una gran oportunidad para que al tener cerca a nuestros familiares, busquemos el momento para orar y clamar esa protección sobre cada uno de ellos.
Dios nos está llamando a tomar esa actitud de fe, a tener una actitud de fe más activa, a levantar ese cerco de protección sobre nuestras familias. Hoy más que nunca debemos clamarlo, hoy más que nunca debemos pedirlo, porque nunca, lo hablo a título personal, en la historia de mi vida había tenido que enfrentar una situación como la que hoy enfrentamos. Y si muchas veces le he pedido al Señor la protección para los de mi casa, hoy más que nunca levanto mi voz, levanto mis manos, levanto mi corazón para decirle al Señor: Señor, coloca un cerco de protección sobre los míos, sobre los que me has prestado, sobre los que me has encomendado. Coloca, Señor, un cerco de protección sobre sus pensamientos, sobre su corazón, sobre sus sentimientos, sobre sus sentidos. Protégelos, Señor, de todos los ataques del enemigo en este tiempo de relativismo. Guárdanos a todos, Señor, como un hogar que sea agradable a ti, Señor. Queridos hermanos, es momento de creer en la protección de Dios, sin olvidar nuestra tarea humana de protegernos, no solo ante el virus, sino ante la tristeza, ante la angustia, ante la desesperación, ante el estrés. Dios no quiere que tengamos un corazón melancólico. Por eso hay una oración sencilla que parece hasta una oración de niños y que en días pasados yo compartía en mis redes sociales, y es: tristeza y melancolía lejos del alma mía o fuera del alma mía. Estrés y preocupación no son la solución. Vamos a repetirla: tristeza y melancolía fuera del alma mía. Estrés y preocupación no son la solución. Nosotros en este momento tenemos una gran oportunidad, y es la oportunidad de aprovechar el tiempo que estamos compartiendo, de no gastar tanto tiempo pensando en lo que nos angustia y nos desespera, pues esto no nos va a ayudar. Si preocuparnos nos ayudara, pues todo sería de pronto más fácil, porque una de las cosas que más hacemos es preocuparnos y entonces encontraríamos muchas soluciones. Pero sabemos que no es así. Sabemos que las preocupaciones no nos llevan a ninguna parte y que por el contrario nos conducen a más dificultades. Generamos tensiones y vamos dañando la fortaleza interior de nuestros hogares. A los padres de familia quiero decirles hoy con mucho cariño: no se derrumben, no se den por vencidos. Sus hijos necesitan verlos fuertes, sus hijos necesitan verlos de rodillas ahí en casa orando, sus hijos necesitan verlos levantando las manos y clamándole al Señor para que ese cerco de bendición y de protección esté sobre cada uno de ellos. Es momento de acercarnos, como dice la palabra desde el Antiguo Testamento, que los padres vuelvan el corazón a sus hijos y los hijos vuelvan el corazón a sus padres. Es momento de aprovechar esa cercanía para que desde nuestra experiencia de fe podamos acercar a nuestros hijos a Dios. Es un instante de gracia si queremos verlo desde la fe. Y voy a leer entonces en este momento algo que tiene que ver con la carta encíclica de San Juan Pablo II y que precisamente se refiere a la familia, y con esto voy cerrando para que hagamos un momento de oración. San Juan Pablo II, en la carta encíclica Familiaris Consortio, en el numeral 17, nos dice lo siguiente: cada familia es una comunidad de vida y de amor que recibe la misión de custodiar, revelar y comunicar el amor como reflejo vivo y participación real del amor de Dios por la humanidad y del amor de Cristo Señor por la Iglesia, su esposa. Es una comunidad que busca vivir según el Evangelio, que vibra con la Iglesia, que reza y que ama. ¡Qué maravilla! ¡Qué hermosura, hermanos! Miren, lo voy a volver a leer centrándome en algunas palabras. Si nosotros somos familia cristiana, tenemos una misión. ¿Qué misión tenemos? Custodiar, es decir, cuidar. Hermanos, en este tiempo de pandemia debemos cuidarnos los unos a los otros. Cada vez que tengamos la oportunidad de salir, de ir fuera de casa, recordemos que tenemos una responsabilidad. Tenemos que cuidarnos, porque eso significa cuidar a nuestros seres queridos. Cada vez que salgamos de casa, debemos tener el cuidado, porque al tener cada una de esas situaciones de cuidado, nosotros estamos cuidando a los nuestros. Y eso es amor, eso es custodiar. Custodiar es pensar no solamente en el hecho de que si yo me cuido voy a estar bien yo. No, custodiar en familia es pasar del yo al nosotros.
y es saber que cuida a los demás. Pero también es importante decir acá que si esta pandemia nos está llevando a sentir cosas que nos molestan, no permitamos que eso contagie a nuestra familia o el entorno de nuestra familia. Refugiémonos en la oración. Doblemos rodilla, doblemos el corazón. Y si algo nos está pasando dentro, si nos protegemos del virus, protejamos también a nuestros seres queridos de no contagiarlos de esos malos sentimientos. Y de hacer la tarea que nos dice San Juan Pablo II en este documento, que les recomiendo leer a todos, de revelar, de comunicar el amor. Muchos de los jóvenes y muchos de los niños que piensan en cosas que les hacen daño, que piensan en acabar con su vida, que piensan en huir de casa, que son rebeldes, eso tiene una razón, y es la razón de que hemos fallado en el amor, o nos hemos equivocado en un amor sobreprotector, o nos hemos equivocado porque no hemos dado el amor que ellos se merecen. Debemos aprender con la ayuda de Dios a revelar ese amor, a tener un equilibrio en esa tarea de revelar el amor. Queridos hermanos, amar, custodiar y comunicar el amor en este tiempo de pandemia es necesario. ¿Por qué razón? Porque los seres humanos somos seres que necesitamos del otro. Porque hoy día se habla del distanciamiento social. Porque si salimos a la calle y tal vez lo hemos vivido y encontramos a un amigo, no podemos ni darnos la mano. Pero en casa sí, nosotros como seres queridos podemos abrazarnos, podemos tocarnos, acariciarnos santamente y sanamente. Podemos transmitir ese amor sano, ese amor santo, ese amor de familia. Podemos reflejar, como nos dice San Juan Pablo II, esa experiencia del amor de Dios. Y eso nos va a llevar a que cada uno de nosotros vibremos como parte de una familia, pero también de una familia que vibra ante la presencia de Dios. Y entonces nos convertiremos no solo en una familia que vibra con la iglesia, que vibra con la experiencia de Dios, sino que también ora y ama. Dios quiere que haya familias que oren. Dios quiere que cada uno de nosotros, y tal vez tú eres el único que va al grupo de oración o a la comunidad de oración, Dios quiere que esa experiencia no se quede solo contigo, y esta es la oportunidad para transmitirla. Qué alegría sería que cada uno de los que están viendo este momento, esta charla, lo estuviera viendo en familia. Y si es así, qué bonito sería que en este momento tú le dijeras una palabra de amor, de afecto a esa persona que tal vez está a tu lado. Es bueno que nos digamos cuánto nos queremos, cuán importantes somos, cuán valiosos somos los unos para los otros. Porque pues también conozco la experiencia de gente que ha tenido que pasar este tiempo en soledad y ha sido mucho más duro. Todos queremos una familia feliz, y si eso es así, tendremos a una sociedad distinta, tendremos una comunidad distinta, tendremos un estilo de vida diferente. Y así vengan las dificultades, si estamos fortalecidos en esa tarea que nos encomienda San Juan Pablo II, de custodiar, de revelar, de comunicar el amor, de ser una familia que ora y que ama, clamando a Dios constantemente, ese cerco de protección, ese cerco de bendición, queridos hermanos, pues muchas cosas van a cambiar. Y una de las que va a cambiar es que así hayan dificultades, así existan las dificultades, no nos vamos a dejar ahogar en las tormentas de la mar de la vida. No nos vamos a derrumbar ante los problemas, no nos vamos a deteriorar emocionalmente, no vamos a estar pensando constantemente en acabar con la familia, porque desafortunadamente somos una sociedad escapista, donde ante las dificultades solo queremos huir, la gente solo se quiere suicidar, la gente solo se quiere ir de casa, la gente solo quiere acabar con la familia, separarse, salirse del grupo de oración, salirse de la iglesia. Somos una sociedad escapista. Y tenemos que sanar ese virus también. Y eso solamente sucede cuando cada uno de nosotros, como hombres y mujeres de fe, hacemos la tarea de orar constante, insistente, perseverantemente, clamando ese cerco de protección primero. Y segundo, custodiando, es decir, cuidándome para convertirlo en cuidándonos. Así como me cuido del virus, cuido mis emociones para cuidar las emociones de los demás.
Cuido mi fe para cuidar la fe de los demás. Cuido mi experiencia cristiana católica para cuidar la experiencia de los de mi casa. Y así nos vamos fortaleciendo. Y revelar el amor. Porque la Sagrada Escritura dice que cuando los que no seguían a Jesús veían a los discípulos expresaban, mírenlos cómo se aman. Hay una tarea que tenemos que hacer y es cerrar esa brecha que hemos abierto tal vez. Es no permitir que cada uno esté en su propio mundo. Y es una tarea que todos tenemos. Y así seremos fortalecidos, porque Dios bendice a la familia que ora, porque el querer de Dios es bendecirnos, porque el querer del Señor es estar ahí en medio de nosotros. Y así el mal no tendrá forma de dañarnos a ninguno. Y en medio de esta pandemia hay una frase que nos ha regalado nuestro Papa Francisco, y es la siguiente, y con esa ya termino para que oremos. Él nos dijo en el mensaje del mes de julio, nos recordó que la humanidad ha vivido crisis siempre. Nos recordó que la humanidad siempre se ha sabido sobreponer de todas las crisis. No es la primera vez que ocurre esto en la historia. Sí, tal vez es la primera vez que nos toca a nosotros. Y en este tiempo nos correspondió. Y nos dice el Papa Francisco que al superar este momento, porque esto también pasará, hermanos, esto no es eterno, esto va a tener un fin. Cuando todo esto pase, dice el Papa Francisco, debemos mirar hacia atrás y preguntarnos lo siguiente: si hemos sido al finalizar, o si somos al finalizar este tiempo de pandemia, si somos mejores o peores personas, si somos mejores o peores familias, si somos más portadores del amor que Dios nos ha regalado en nuestro corazón para nuestras familias, para los de la casa, si hemos custodiado nuestro hogar y si hemos orado. Qué bueno sería que al finalizar este tiempo de pandemia pudiéramos mirar hacia atrás y tener muchas historias que contar como testimonios, y no que al finalizar nuestro corazón esté lleno de angustia, de resentimiento, de rencor, porque desafortunadamente de eso también hay, donde se ha querido culpar a todo mundo de lo que pasa y no hemos querido asumir nuestras propias responsabilidades. Qué bueno que cuando esto termine podamos mirar hacia atrás y decir, por gracia de Dios he vivido este tiempo, orando, custodiando a mi familia, revelando el amor en casa. Tendremos historias que contar, nuestros hijos tendrán historias que contar. Qué bonito que nuestros hijos pudieran decir, nosotros vivimos un tiempo por allá en el año 2020, donde vimos cómo nuestros padres oraban y no se dejaron derrumbar y no se dejaron vencer y nos sacaron adelante. Pero qué triste sería que tuvieran que decir, en el año 2020 un virus destruyó nuestra familia, porque no vimos a nuestros padres orar, clamar, a pesar de que sabíamos que eran creyentes. Que el Señor nos conceda toda la gracia, que el Señor nos ayude, nos fortalezca, para que se pueda cumplir esta promesa que está en el Evangelio San Juan 10:10, capítulo 10, verso 10. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Bien, si esta enseñanza ha sido de bendición para ti, dale gracias al Señor. Alaba al Señor si esta enseñanza ha sido de bendición para ti. Y yo les voy a invitar para que oremos. Vamos a entregarle al Señor nuestra vida y nuestros hogares. Y la mejor manera de hacerlo es entregándole nuestro corazón. Por eso yo te invito para que en este momento, primero vas a colocar las manos en tu corazón. Y le vas a decir al Señor esta noche, Señor, aquí está mi corazón y yo quiero entregarte, Jesús, todo lo que hay en mi corazón que puede estar dañando
mi vida y la vida de mis seres queridos. Te entrego, Señor, la tristeza. Te entrego el miedo, la angustia, la preocupación, el estrés. Señor, te entrego cualquier resentimiento, cualquier amargura que haya en mi corazón. Quiero ser libre de eso, Señor. Por eso te quiero pedir que recibas hoy nuestros corazones, Jesús. Que recibas nuestras vidas. Que recibas cada una de nuestras historias. Clámale al Señor para que Él sane tu corazón. Y si tu corazón sana, podrás custodiar y revelar el amor de Dios en tu hogar. Sana, Señor, las heridas de nuestras familias. Sana el corazón de nuestras familias. Mientras voy cantando, ora, clama al Señor y pídele esa gracia. Pídele que Él sane tu corazón, sane tu hogar, sane tu casa. Señor, aquí está mi corazón, úngelo con aceite de vida. No le des devolución hasta que sanes la herida y lo selles con el fuego de tu amor. Señor, aquí está mi corazón, úngelo con aceite de vida. No le des devolución hasta que sanes la herida y lo selles con el fuego de tu amor. Quiero ser tuyo, quiero ser tuyo y quiero amarte sin final. Y que nadie me aparte de tu verdad. Quiero ser tuyo, tuyo nada más. Quiero ser tuyo, quiero ser tuyo, quiero ser tuyo. Y quiero amarte sin final. Y que nadie me aparte de tu verdad. Quiero ser tuyo, tuyo nada más. Entrégale a tu familia, entrega en este momento a cada uno de tus seres queridos. Y vamos a decirle al Señor que lo depositamos en su corazón divino. Y le pedimos como Job que coloque un cerco de protección sobre nuestra familia. Que coloque un cerco de protección sobre nuestros hogares, que coloque un cerco de misericordia, de amor, de su providencia, de su generosidad y de sus bendiciones sobre nuestras familias. Yo te pido, Señor, por las familias de cada uno de los integrantes de esta comunidad. Te pido, Señor, que los bendigas, que coloques en ellos un cerco de bendición, de protección y de unción. Que los protejas de todo mal y de todo peligro y que los levantes victoriosos por siempre, Señor. Quiero ser tuyo, quiero ser tuyo y quiero amarte sin final. Y que nadie me aparte de tu verdad. Quiero ser tuyo, tuyo nada más. Por nuestras familias queremos ser de ti, Señor. Ahora les invito a que se abracen en familia. Y le vamos a pedir al Señor por nuestras familias, para que Él nos abrace. Y le vamos a cantar diciéndole que queremos ser de Él, como familia. Quiero ser tuyo, quiero ser tuyo y quiero amarte sin final. Y que nadie me aparte de tu verdad.
quiero ser tuyo, tuyo nada más. Quiero ser tuyo, quiero ser tuyo, quiero ser tuyo. Y quiero amarte sin final, y que nadie me aparte de tu verdad. Quiero ser tuyo, tuyo nada más. Bendito seas, Señor. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te exaltamos, te glorificamos, Señor. Alabado seas por siempre, Señor. Bendícenos, guárdanos y acompáñanos, y quédate siempre en nuestras vidas. Señor, reprende todo mal con tu poder que quiera hacer daño a las familias. Que todo mal sea vencido a tus pies, y que entre en cada hogar tu paz, tu gracia y tu bendición por siempre. Quiero ser tuyo, quiero ser tuyo, y quiero amarte sin final, y que nadie me aparte de tu verdad. Quiero ser tuyo, tuyo nada más. Quiero ser tuyo, tuyo nada más. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, queridos hermanos, oremos como Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Consagremos nuestras familias y nuestras vidas al amparo y protección de la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.